Acá. Ahí está. A ver si aparece rojito ahí, sí. Bueno, Sí. Empezamos justo en el 141, así que lo demás era un poco lo que fue el parcial. Digo, para aquellos que empiecen desde acá, habíamos hablado un poquito de lo que fue el parcial y de los temas que íbamos a abarcar, empezamos con el 141. Y sí, lo de Sofía básicamente es eso, no saber la diferencia entre cuándo comienza la concepción para el Código Civil establece el comienzo de la vida en la concepción, y el fallo Octavio Murillo viene a decir que el comienzo de la vida es en otro momento. Nadie me supo contestar Claro, eso. sí, lo comprendí. Bueno, quería saber si estaba correcto lo que decía. O sea, lo que habla el fallo Octavio Murillo sería que la concepción empieza cuando, o sea, por la fecundación in vitro, sería cuando se implanta o sea, cuando se fecunda, ay, no me sale el nombre ahora. No, está Pero bien, no sé si me entiende. se llama Claro, implantación o anidación. claro, cuando se hace la implantación. Y a partir de ese momento la pregunta que sigue es ¿por qué se produce este cambio? Que son dos respuestas que deberían haber salido rápidas, tomando en cuenta que el fallo Octavio Murillo tiene 118 páginas, ¿sí? Y lo que se está preguntando son dos ideas. ¿Por qué se cambió y en base a qué se cambió? ¿Cuál es el fundamento para decir que la vida no comienza en la concepción sino en la anidación? Porque claramente hacer un fallo no puede ser una cuestión antojadiza porque a mí me parece. Entonces está explicado el por qué consideran que el comienzo de la vida se da en la anidación y no se da en la concepción. Entonces realmente pensé que con todo lo que se habla del aborto, que con todo lo que se habla de la lucha, que con todo lo que se habla del comienzo de la vida, que si vida sigue, pensé que estaba haciendo un favor y claramente parece que estaba tirando a salvavidas de plomo cuando preguntaba eso, lo que me llamó la atención. Entonces, atento a eso, es que hice toda la introducción que estaba haciendo, porque me parece leal contarles y decirles, ojo, que si van a tener que desarrollar, empiecen a tener idea de cómo hablar sobre un tema. Y es por eso que ahora, al hablar de 141, vuelvo a repetir, no quiero que me digan el 141, pero si yo les pregunto qué es una persona jurídica, básicamente está acá. Entonces, es un ente. Si quieren usar la palabra ente, la usan, si no, no la usan. La palabra ente pueden decir tranquilamente, pueden utilizar otra palabra como un organismo, pueden decir que es una institución, pueden decir que es un grupo de personas, pueden decir que es una sola persona, porque ahora se afectan las relaciones personales, las sociedades, etc. Pero la idea es que el artículo 41 me dice qué son las personas jurídicas, y son esto, entes que el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir derecho contra obligaciones para el cumplimiento de sus objetos y de sus fines. ¿Qué es esto? Vamos a ir avanzando en cada uno de estos puntos. Pero acá lo que te dice es lo siguiente, que la persona jurídica, a diferencia de la persona humana, la persona jurídica es un ente en donde el ordenamiento jurídico le va a dar aptitud para contraer derechos y contraer obligaciones y adquirir derechos. ¿Qué significa que el ordenamiento jurídico le va a dar aptitud? Que claramente no todo grupo de personas, vamos a avanzar, que se junte a hacer algo es una persona jurídica. Porque para ser persona jurídica yo debo cumplir con determinados requisitos y esos requisitos me lo da la ley. Y si yo cumplo esos requisitos, ahí recién voy a estar en presencia de una persona jurídica. Porque yo me junte con dos amigos a vender cerveza acá a la esquina sin ninguna habilitación o sin ningún tipo de autorización estatal, eso no es una sociedad, sino lo que será en todo caso es una sociedad de hecho, y la regulación es la propia de tres personas que se pueden hacer un negocio por su cuenta. Ahora bien, cuando yo cumplo con los recaudos que la ley me da y me pide, ahí sí la ley es quien me confiere, y vamos a ver la importancia que tiene el tener o no tener persona jurídica y la afectación que tiene con las personas físicas. ¿Por qué? Porque claramente las personas jurídicas están formadas por personas físicas. Si uno piensa en una persona jurídica, por ejemplo, nuestra facultad es una persona jurídica, nuestra universidad es una persona jurídica,
Lo cierto es que está dirigida, administrada, llevada adelante por personas humanas. Pero esas personas humanas hoy están, mañana no están. El viejo adagio, las instituciones quedan, las personas pasan. ¿Sí? Entonces la institución va a estar más allá y va a seguir estando. ¿Con qué va a seguir estando? Con lo que después el derecho le dé. Y vamos a ver que el derecho les otorga capacidades y derechos. Derechos a tener un nombre, derecho a tener su patrimonio, derecho a tener capacidad para actuar. O sea, las personas jurídicas, vamos a ver que pueden contratar, las personas jurídicas pueden actuar por medio de representantes para hacer un sinfín de actos jurídicos, muchos muy propios de las personas físicas. Entonces, por eso es que este primer artículo dice, bueno, son personas jurídicas cuando el derecho le confiere actitud para adquirir y le dice usted también puede contraer obligaciones. De lo contrario, usted será un grupo de personas y arréglense entre ustedes. Ahora, si yo cumplo con eso, una de las cosas que la ley me pide es que yo tenga un objeto específico. Por eso que vamos a ver que todas las personas jurídicas tienen un objeto específico. El objeto específico de nuestra facultad es, nosotros somos una institución educativa. Por lo tanto, vamos a ver que debemos sí o sí estar trabajando para cumplimentar nuestro objeto y para cumplimentar nuestros fines. Por eso que los fines de semana no vendemos cerveza en la puerta de la facultad, porque no estamos constituidos para eso y podemos perder a personas jurídicas si hacemos eso. ¿Sí? Entonces, ¿para qué la persona jurídica fue formada? Es su objeto. ¿Cómo va a cumplimentar los fines? Bueno, veremos. En el caso de las instituciones públicas como nosotros, necesitamos aportes del Estado. En el caso de las personas jurídicas privadas, van a necesitar el aporte de los integrantes, de los socios, de los capitalistas. Así que, primera idea, es un ente, se le da actitud para derechos y obligaciones y debe cumplir con eso, porque si no, no va a tener persona jurídica, y después veremos los efectos que hay cuando no hay persona jurídica y por qué es mucho mejor trabajar con personas jurídicas. Y por qué hay todo también una idea de los abusos que hubo y de los abusos que sigue habiendo con las personerías jurídicas a la actualidad, que han traído mucha discusión sobre los abusos que existen en la formación, en la creación, en las quiebras y etcétera, que van a ir avanzando ustedes en la carrera y se van a ir enterando. Entonces mañana, cuando en la tele estén discutiendo sobre Vicentín, ustedes van a decir, pero ojo, mirá vos, qué interesante, pero mirá vos, esta gente, pero yo no sabía que, y van a poder tener una idea clara sobre personas jurídicas. Por eso digo que es tema de todos los días, las personerías jurídicas. Bien, dicho esta primera parte, y que ustedes puedan llegar a decir, bueno, es un ente que el ordenamiento les otorga capacidad para que cumplan sus fines y para que estén de acuerdo con el objeto. Listo, ya está el concepto, no hace falta el 141. Sale de ahí, pero ármenlo como les parezca. Después, les impone un límite que acabamos de decir, que es el objeto y sus fines, dimos el ejemplo de la facultad, y este límite es el principio de especialidad. Entonces, seguimos y estamos rindiendo, y me está preguntando persona jurídica, entonces me puede preguntar, ¿qué significa el principio de especialidad? Y bueno, el principio de especialidad es esto, es el límite que se pone a las personas jurídicas. El principio de especialidad me dice algunas consideraciones que hay que tener en cuenta. Entonces yo les voy a preguntar, bueno, a ver, cuénteme qué es el principio de especialidad. Es el límite que se le pone a las personas jurídicas. Bueno, a ver, cuénteme. Y uno de los límites es el siguiente, que la autorización para ser persona jurídica va a estar dada simplemente para cumplir el objeto y para obtener los fines propuestos. ¿En dónde? ¿En dónde? En el estatuto. Una palabra que ya la remarcan y que ya la van teniendo en cuenta, porque después veremos estatutos, después veremos las formaciones de los estatutos y veremos todo lo que un estatuto debe mínimamente establecer. Los estatutos son, en principio, en una idea sencilla,
son la ley interna de las personas jurídicas, ¿sí? Nosotros como universidad tenemos un estatuto, ustedes lo van a ver en la materia elementos, o no me acuerdo cómo se llama ahora, lo que era elementos, creo que es procesal 1, o bueno, algo así, ustedes sabrán. Teoría general del proceso. ¿Cómo? Teoría general del proceso. Teoría general del proceso. Bueno, en teoría general del proceso está el estatuto, ¿bien? De la universidad. Toda persona jurídica tiene un estatuto, en ello dicen los fines y en ello se establecen un sinfín de cosas que no podemos pararnos en eso ahora, pero sepan que es una ley interna de cada persona jurídica. ¿Qué más me dice el artículo? ¿Qué más me dice la especialidad? Acá, sí o sí, porque esto aparece siempre y aparece en todo el libro y aparece en todas circunstancias que hablemos de este tema, nos va a aparecer como referencia, porque es la referencia de este tema, el artículo 58 de la Ley de Sociedades, que es la Ley 19.550. No la puse acá, pero bueno, por si es la Ley 19.550, artículo 58. Y este artículo 58 es una cuestión muy interesante porque marca también el límite de la persona jurídica y me dice, cuestión que vamos a volver a ver, me dice cuál es la responsabilidad, me comienza a hablar de la responsabilidad de las partes, porque como les dije recién, las personas jurídicas están administradas y llevadas adelante por personas físicas. Está claro que las personas físicas son las que actúan por las personas jurídicas, no hay otra forma. Entonces hay que ver qué pasa cuando estas personas físicas, humanos, hacen cosas que no corresponden en cuanto a los fines, ¿sí? O en cuanto al objeto que tenía esa persona jurídica. Y vamos a ver que cuando estos actos son notoriamente extraños al objeto social, el derecho me permite hacer responsable a la persona física y no ya a la persona jurídica. Por ejemplo, que nosotros en la facultad como docentes o el decano o cualquier autoridad se saque 3 boletos para viajar a Roma y diga, no, cobráselo a la facultad, pasarlos a esta cuenta. ¿Qué tiene que ver la función de educación con 3 boletos? Nada, no tiene absolutamente nada que ver. Por lo tanto, salvo que, bueno, que después se veía que justamente porque algo en particular, que también puede pasar, algunos convenios con otras universidades, etcétera, en ese caso sí porque estamos dentro de la educación, pero es simplemente que no sabemos a dónde y para qué se sacaron. Los demás miembros de la facultad pueden tranquilamente desconocer ese hecho y decir, no, eso se lo cobran a fulanito, ¿por qué lo va a pagar la persona jurídica? ¿Por qué lo va a pagar la facultad? Algo que es tuyo, algo que es propio y que nada tiene que ver con el cumplimiento de los fines o del objeto social. Ahí, en este punto, es donde hablamos del principio de especialidad. Hablamos de que las personas físicas que llevan adelante las personas jurídicas deben siempre estar respetando los fines y el objeto, porque si no, ojo, se van a hacer responsables ustedes, ¿sí? Van a querer meter a la persona jurídica en el medio y no van a poder. ¿Por qué? Por todas las truchadas que hubo durante muchísimos años con personas jurídicas y que las sigue habiendo. Y que las sigue habiendo. Y dice, y también implica seguridad jurídica a quienes contratan con la facultad, por ejemplo. ¿Por qué? Porque los actos que son totalmente extraños no le van a ser oponibles. Está claro, pero como todavía no hablamos de oponibilidad, simplemente lo dejamos acá. Cuando avancemos van a tener que volver acá y van a entender más, digamos, esta idea de oponibles. Y después tenemos que decir que acá aparece un principio que es ante la duda de si estaba celebrado o no el acto por los representantes, siempre se trata de estar a favor del acto jurídico, porque cuando veamos el acto jurídico, vamos a ver que hay un principio que es, bueno, vamos a tratar siempre en lo posible, si se cumple con algunos requisitos básicos, de salvar el acto jurídico y que no todo sea nulidad, 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 problema, nulidad, nulidad, problema. Bien, ahora bien,
Si, por más que le pongamos onda a esta partecita de validez, vemos que viola el 58 y que no cumple con esta idea de los fines, bueno, lo lamento, no se podrá estar a favor del acto y tendremos que pedir la nulidad del mismo. Bien, entonces, volviendo acá, la especialidad, cuando ustedes me digan, no, bueno, la especialidad es los límites que suelen ponerse a las personas jurídicas, tomando en consideración el objeto de los fines, por ejemplo, bueno, acá tienen para contar. ¿Sí? ¿De qué se trata la especialidad? Que es lo que venimos charlando recién. Consulto si hay alguna duda hasta acá. Me van preguntando o avanzamos. Yo voy avanzando, siempre entiendo que van entendiendo. Cualquier cosa me preguntan. Acá, lo mismo que pasa con las personas físicas que yo recién pregunté y que ahí veníamos hablando. Puedo llegar a decir, bien, hábleme usted, a ver, yo al que pasó recién le tomé especialidad. Bueno, a ver quién sigue, Juancito. Bueno, Juancito, hábleme del comienzo de la existencia. Entonces, el comienzo de la existencia me va a tener que contar, así como el que me tiene que contar sobre el comienzo de la existencia de la vida humana, me va a tener que decir en qué consiste la existencia o el comienzo de la existencia de las personas jurídicas. Porque tal cual las personas físicas tenemos este comienzo de existencia, debatido, charlado, discutido, fallo de por medio, código por otro, y Vélez diciendo algo sobre la concepción, lo cierto es que tenemos una idea de cuándo comienza. Bueno, las personas jurídicas también tienen un comienzo. ¿Sí? Las personas jurídicas tienen un comienzo. Y este comienzo tiene relación directa con el artículo 141. ¿Por qué? Porque cuando el artículo 141 me dice que es el derecho quien otorga capacidad y quien otorga la posibilidad de contraer obligaciones, adquirir derechos, me está diciendo lo que ya nombramos, pase y cumpla con los requisitos legales para constituirse como persona jurídica. Entonces, dentro de la constitución de las personas jurídicas, vamos a ver que existen estos tres sistemas. Existen tres sistemas en los cuales nosotros podemos comenzar una persona jurídica. ¿Por qué digo nosotros? Porque cualquiera de nosotros puede formar una persona jurídica. ¿Sí? Hace falta con cumplir los requisitos que cierta persona jurídica me pide y la formo. Mañana pongo un negocio y necesito tener una personalidad jurídica porque vamos a ver qué efecto nocivo puede tener si no la constituyo. Entonces, tenemos estos tres sistemas. Libre constitución y, digamos, en principio, es el que toma nuestro código de manera general en el artículo 142. ¿Qué me dice la libre constitución? Me dice que básicamente para un sinfín de personas jurídicas, la gran mayoría de ellas la van a ver cuando vean sociedades, alcanza con constituirla, alcanza con presentar un estatuto y alcanza con cumplir algunos requisitos de forma como para que la ley a mí me otorgue esta personería jurídica. Van a ver que en los libros nosotros, todos los autores, por lo menos los que yo conozco o los que leí, son docentes o profesores de Buenos Aires, de Capital. En Capital, ellos manejan algo que se llama IPG. ¿Sí? La IPG es la Inspección General de Justicia. Bueno, la IPG, Inspección General de Justicia, no existe en la provincia de Buenos Aires. Lo que sí existe en la provincia de Buenos Aires es la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, que acá funciona en la calle Mitre. Es ahí a donde son los lugares que yo me debo presentar para solicitar, ¿sí? En esta idea de que es el Estado quien me otorga
la personería jurídica. Entonces les digo, ¿por qué? Porque va a aparecer el Estado General de Justicia en los libros, y en realidad en nuestra provincia esa idea no existe, sino lo que existe es la Dirección de Personas Jurídicas. Ahí, si yo cumplo con los requisitos, me puedo presentar y básicamente si cumplo, el 142 me habilita a ser una persona jurídica. Después tenemos de registro y de control. El de registro y de control es, también va de la mano de la libre constitución. Lo que acá se pide es que haya simplemente un registro. Pasa mucho, o pasaba mucho con todo lo que son los organismos o las organizaciones sociales, donde no se les pedía más que alguna constitución. ¿Para qué? Por muchos casos, para recibir algunas ayudas o beneficios del Estado, te piden constituirte como persona jurídica. Por ejemplo, había muchas ONG que le decían, bueno, constitúyanse como persona jurídica, son organismos no gubernamentales, porque nosotros cuando ayudamos, no ayudamos a Juan, Luis o Pedro, ayudamos a un grupo vulnerable que necesita una ayuda, y ese grupo vulnerable tiene que estar formado o nucleado en algo. Entonces ahí armamos las personas jurídicas y dicen, nosotros tenemos este objeto, hacer llegar, no sé, el agua a este barrio, y los fines van a hacer que también se extienda a estos lugares. ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Dónde sacamos? Bueno, el Estado se comprometió a que si hacíamos esto nos ayudaba. Entonces, en ese caso, hay un control de que se lleve a cabo, de qué va a pasar cuando se vayan haciendo las obras, etc., pero no tienen muchos más requisitos. Lo que sí después aparece es el sistema de concesión o autorización. Y este se mantiene para asociaciones o fundaciones. Entonces, ¿cómo nacen las personas jurídicas? Cuando yo me presento al organismo que les da nacimiento. ¿Cómo nace o no nace? Bueno, nacer o no si me dan la persona jurídica o si el Estado me autoriza. Porque si no me autoriza, no nació nunca. Y si no me pude registrar, tampoco nació. Y si no pude cumplir con el 142, tampoco nació. Entonces, el nacimiento se va a dar cuando yo de alguna forma, me constituya. ¿Por qué? Porque como dice acá en principio, la constitución de las personas jurídicas no alcanza con que nosotros tengamos voluntad de hacer algo. Vamos a tener que pasar por los registros. ¿Bien? Porque si no, como dijimos, la voluntad de varias significará después, esto fue un acuerdo entre amigos, entre conocidos, entre familia, resuelvan ustedes, nada tiene que ver la persona jurídica con esto que ustedes hicieron. Bien. El sistema de registro y control, sí, que hay algunos que no se deben cumplir en muchos casos, como en el sistema de la libre constitución, en donde libre constitución, por ejemplo, está muy dado para sociedades comerciales, está dada para SRL, para SA, etcétera, donde hay muchos requisitos y son bastante específicos en cuanto al armado de la persona jurídica, en cuanto al armado de qué, de cómo se va a votar, de cómo son las asambleas, de dónde va a salir la plata, qué se va a hacer con la plata, cuánto se va a invertir, cuánto se va a llevar de ganancia a la sociedad, mucho más cuando son sociedades que pueden llegar a recibir plata del Estado. Sí, y ahora repetimos a Francesca. Y después, hay otras, como de registro y control, que les comentaba que en muchos casos están aplicadas para las ONG, que no le piden tantos requisitos como, por ejemplo, un estatuto. El estatuto, el Power está subido, Julieta. El estatuto, que es la ley interna, para cuando las sociedades son más complejas el estatuto y más requisitos te pide la ley. Por ejemplo, son lugares que vos vas a pedir sacar la plata afuera, comprar en dólares, vender en dólares, importar, exportar, todas aclaraciones que tenés que hacer en los fines. Ahora bien, cuando
vos te constituís, por ejemplo, como una ONG, y todo esto que te digo, de lo que es de libre constitución, a la vez tenés que hacerlo todo por instrumento público. ¿Qué significa? Que tenés que pagar escribanos, y lo que encarece todos los costos. Cosa que no pasa con el registro y control, ¿sí? Es mucho más leve y está aplicado para grupos de personas con finalidades que no son tan comerciales, sino que son muchas veces, si se quiere, más sociales, más de campo, más de trabajo cotidiano. Entonces, en ese caso, ¿qué se les va a pedir o qué se les pide? Se les pide que lleven un acta de registro, se les pide que se conformen como personas jurídicas y básicamente que digan quién es el presidente, quién es el vice, quién está en las comisiones, que lleven un libro de actas de las asambleas, y no se les pide mucho más. No se les pide facturación, no se les pide que pasen por la FIP, no se les pide que se constituyan ni como monotributistas, ni nada. Se les pide que se armen como para recibir ayuda del Estado. Entonces acá se registran y después se los va controlando. Van controlando que cumplan con los registros, van controlando a quienes repartieron las cosas que les llegaron, ¿sí? Hablo mucho de lo social porque, bueno, trabajo en un edificio donde está desarrollo social y conozco, y es eso lo que les piden, ¿sí? Les piden cuestiones básicas de qué están haciendo con lo que le dimos a ustedes como ONG. Pero todo lo demás que se pide, por ejemplo, que les decía yo, pasando por AFIP y demás, no se les va a pedir. Lo que no puede hacer muchas veces, o lo que no se puede hacer del Estado, es darle a Juancito 20 chapas porque yo las voy a distribuir a mis vecinos, pero dámelas a mí. No, a ver, organícense, formen algo, nosotros después pasen por un registro, porque de alguna forma como Estado te tenemos que controlar. Entonces, está, les diría, casi exclusivamente hecha esta idea para esos casos. ¿Bien? Doctor, Si no, entonces las ONG, hay dos tipos de ONG, las que están inscriptas, digamos, sí. Y las que no. O sea, no todas son Claro, personas jurídicas. hay algunas que están inscritas. Las que no están inscritas básicamente funcionan como sociedades de hecho, y el gran problema que tienen es que después les cuesta ingresar a las ayudas estatales, justamente por no estar Entonces se inscritas. tienen que inscribir. Se tienen que inscribir Sí. como que simple asociación. No, como simple asociación no. Muchas como ONG, como organismos no gubernamentales, digamos, con esta finalidad y con esta finalidad y con esta idea. Profesor, una consulta. Dígame. ¿Podría ser las cooperativas también de registro y control? Las cooperativas son un poco más complejas porque hay una ley específica de cooperativas, pero las cooperativas se les pide más. Ahí es de libre constitución porque te van a pedir, por ejemplo, las cooperativas tienen este problema o esta situación. Las cooperativas fueron creadas a fines de los 90, básicamente con la idea siguiente. Si no nos constituimos como cooperativa, decían los empresarios, no fundimos. Porque nosotros no podemos seguir pagando los costos laborales y todo lo que tenemos para pagar en época de plena recesión del Estado, fines de los 90, ¿no? Había comenzado antes la idea, pero ahí es cuando se hace fuerte. Entonces, dicen, nosotros tenemos que hacer cooperativas. Las cooperativas supuestamente, cuando uno mira la finalidad, nos juntamos 10 personas para cumplir una función y en base a eso después trabajamos y nos repartimos las ganancias. Lo que pasó fue que las supuestas cooperativas siguen siendo manejadas por dueños y los supuestos socios que tienen derecho a las ganancias siguen siendo empleados que se llevan un sueldo. ¿Bien? Eso es lo que pasa en la realidad. Y así están constituidas muchas cooperativas. Entonces, como se constituyeron, nacieron de esa forma, y básicamente de todos lados sabemos que tratan de trabajar así, o se trabaja así, salvo casos muy... El Amanecer, por ejemplo, trató de no repetir esto y por ahora lo van llevando. Y han podido crecer. Sí. En el
Puertos, ¿Cómo? la mitad son todas cooperativas, y es como dice usted, o sea, siguen siendo empleadores y empleados. Ni hablar, ni hablar, ni hablar. Todas las cooperativas, fíjese las cooperativas de taxi, las cooperativas de remise, las cooperativas de pescado, las cooperativas de trabajo de campo, las cooperativas de fruto hortícola, siguen siendo así. Ahora, en ese momento, en plena recesión, digo, bueno, me parece que vamos a ver, se pusieron de acuerdo los sindicatos, todo, porque esto no cayó así del cielo. Bueno, está bien, sí, total de que no haya, de que haya menos empleo, comenzaron las cooperativas. Entonces, con ellos son más exigentes y ahí aparece que deben cumplir, inscribirse con mucho más requisitos que un simple registro y control. Van más por la parte de libre constitución. Libre constitución con requisitos, obvio, ¿no? Pero no entraría en el registro de control. No. Gracias. No. A ver. Dice, muchas veces no hay control del Estado en las ONG y se desvirtúa el fin. Tremendo, sí, ni hablar. Ahí les puedo escribir 10 clases. Pero bueno, no tenemos tiempo. Pero sí, Ana María sí es así. Es así, no hay controles. De hecho, cuando se produjo el cambio de gobierno y se pedía, en el 2015, yo trabajo para el Ministerio de Justicia, pero bueno, compartimos edificio con Desarrollo Social, ahí en el UNSUE. Cuando se comenzaban a pedir estos libros de registros, te aparecían con algún papel que alguien les dio, con la, digamos, la comisión directiva, que eran los tipos presidente, vice y tesorero, habían muerto, se habían ido de ahí, estaban peleados con este grupo, ya no querían, no sabían ni quiénes eran, y le empezaron a poner algunas trabas, y bueno, y esas trabas significaron piquetes, y esto, porque no tenían muchas ganas de que se controle eso. Eso es así. Eso es así. De eso doy un montón de denuncias después. Bueno, yo tuve contacto con todo eso, de eso le puedo decir desde el conocimiento. Pero bueno, ya le decía, puedo hablar 10 clases y no es la idea, la respuesta para Ana María es sí, es verdad. Así que bueno, esta es como las formas en que nacen las personas jurídicas. Bien. Tema que ya digo es para mí interesante porque abarca mucho de la vida cotidiana y de esto que está bueno saber, ¿no? Saber cómo funcionan, cómo después se funden, cómo pueden ser. Porque ahora cuando avancemos le va a pasar a ustedes como abogados que van a tener que explicarle a la gente estas cosas, porque la gente les va a decir. No, o va a pensar que uno no sabe nada, o va a pensar que está informado, o que uno no está informado, o va a pensar que uno lo toman de tonto y se deja tomar de tonto. Y uno ahí va a tener que recordar Civil 1 y le va a tener que hacer estas explicaciones. ¿Cuándo pasa esto que yo les digo? Y ahora vamos a explicarlo. Viene un cliente y te dice, no, quería ver porque le quiero hacer juicio a tal lugar. Porque me debe mucha plata, porque se fundieron, dieron la quiebra, te dicen, y no le pagan a nadie. Y sabemos que es así y pasa constantemente. Entonces, cuando vos averiguás, la persona jurídica resulta que efectivamente está en quiebra, presentó quiebra, y cuando ves la persona jurídica no tiene grandes bienes, por ahí alquiló un local, declaró algunos bienes y se puso a trabajar y no tiene mucho más. Esos son los bienes de la persona jurídica. Entonces la persona jurídica está quebrada, no tiene plata. ¿Bien? Es lo primero que tenemos que decirle. Mire, a ver el recibo de sueldo. Recibo de sueldo dice Juancito SRL. Bueno, empecemos por saber que Juancito SRL está quebrado. Y a usted no le debe plata Miguel Juárez, que era uno de los socios de Juancito SRL. A usted le debe plata Juancito SRL, porque usted contrató, ahí hablamos de capacidad, con Juancito, y Juancito está fundido, no tiene plata. Y dice, ¿cómo que no tiene plata? Si yo ayer lo vi a Miguel Juárez en un auto lindo y vi fotos que andaba paseando en el Facebook, vi fotos que andaba paseando por el Caribe. No me venga que no tiene plata. Si tiene plata Miguel Juárez. De nuevo, señor o señora,
Miguel Juárez no le debía plata a usted, le debía a Juancito SRL y Juancito está fundido. Y ahí le vamos tal vez a mostrar esta diapositiva y le vamos a decir, básicamente una persona jurídica, de acuerdo a lo que dice el artículo 143, es una persona totalmente distinta a la de sus miembros. ¿Sí? Entonces, un grupo de personas jurídicas se constituyen, pasan por el lugar que tienen que pasar para tener la autorización para funcionar o el control o el registro simplemente, y a partir de ese momento tenemos una nueva persona. Por eso que en el derecho existe, cuando uno clasifica a las personas, personas humanas y personas jurídicas. ¿Sí? Dos clases de personas. Y el artículo 143 nos aclara y dice, bueno, la persona jurídica es una persona totalmente distinta a la de sus miembros. ¿Qué estamos diciendo? Juancito RL es totalmente diferente a Miguel Juárez y sus hermanos. ¿Sí? Porque esto es lo que hace, y ahí los efectos que yo les decía hoy, de tener o no tener persona jurídica, viene dada en esto, que cuando las personas físicas, ¿sí? Las personas físicas llevan adelante a estas. Sin embargo, cada una tiene su propia personalidad y no se entremezclan, ¿sí? Y no se entremezclan. Entonces, como las personas físicas van a ser las caras visibles de estos lugares, y estos lugares por ahí se dan a la quiebra, después tenemos que nosotros hacer todo un trabajo para explicarle a la gente que en realidad, más allá de que usted lo haya visto siempre a Juárez, él era socio de una persona jurídica que ahora se fundió. ¿Y no le podemos embargar el auto a Miguel Juárez? Y no. ¿Pero cómo que no? Y no, bueno. ¿Por qué no? Bueno, ahora vamos a avanzar y iremos viendo por qué no y por qué Miguel Juárez puede seguir paseando por el Caribe, puede tener auto 0 kilómetros, pero a la vez le puede decir a los empleados que dejó en la calle, no tengo plata, si se fundió la empresa. Bien, por cuestiones que ahora vamos a ir viendo. La primera respuesta al por qué no está dada en el 143, porque son personas distintas. Bien, entonces cuando me constituyo como persona jurídica y comienzo a trabajar como persona jurídica y a moverme dentro del derecho como persona jurídica, los efectos principales, otra cuestión que puede ser pregunta, dígame cuáles son los efectos de constituirse como persona jurídica. Bueno, el primer efecto es que las personas jurídicas no se confunden con sus miembros, lo acabamos de decir, 143, cada uno tiene su vida por sí. Los terceros siempre contratan con la persona jurídica, no con sus miembros. Lo que les vuelvo a decir, un empleado es un tercero, un acreedor es un tercero, el proveedor que me deja las cosas en mi negocio es un tercero. Todos son terceros, que no están contratando conmigo, están contratando con la persona jurídica. ¿Bien? Sí, amigo, y bueno, fíjate, boludo, fíjate si podés hacer no sé, eso. ¿alguien? Y amigo, la verdad que sí. No La verdad que ahora no te puedes hacer vivo de comer manzanita, amigo, porque donde tengas la defensa baja se te van a aparecer todos los síntomas de cabeza. Escuchá, a ver qué se Epa. puede hacer. ¿Eh? ¿Ya está? Venía bien el... Estaba buena la charla. Bueno. Sigue. Ah, ya se cortó, bueno. Vamos a seguir nosotros, vamos a intentar seguir nosotros. Efecto, veníamos por acá, ¿no? A ver, ahí está. Entonces, todos son terceros y pobres, después todos vamos al tacho. Los acreedores que no cobran, el Estado que no cobra los impuestos, la AFIP que no recauda y ni hablar el laburante que se quedó sin laburo y no cobra. Ese es otro efecto. ¿Cuál es el otro efecto? Lo que acabo de decir, los miembros no responden por las obligaciones que asumen las personas jurídicas. ¿Cuál es la obligación que asume la persona jurídica con el trabajador? Que le voy a pagar por el trabajo que realice. Ahora, ¿quién le va a pagar por el trabajo que realice? La persona jurídica.
repito, no Miguel Juárez, la persona jurídica. Yo no me comprometí con ustedes, se comprometió la persona jurídica. Y acá, esta última burbujita, es la que me explica por qué yo puedo seguir paseando con mi auto o viajando sin tener grandes problemas, porque existe una división de patrimonios. ¿Sí? Una división de patrimonios. Nada tiene que ver mi patrimonio con el patrimonio de la persona jurídica. Entonces, por eso no va a poder embargarme el auto, por eso no va a poder embargarme las cuentas y por eso no va a poder avanzar contra mí. Que es lo que las personas muchas veces piden, que uno avance contra las personas físicas, y le vamos a tener que explicar todo esto. No pasa, Francisco, pasa, en esta nueva modernidad estamos acostumbrados, y no, por suerte no hubo nada, hay cosas peores. Última burbuja, volvemos. División de patrimonios. No podemos mezclar y a mí no me pueden andar reclamando. Ahora, esta última idea de que no se mezclan los patrimonios, ¿les parece que está bien o les parece que está muy mal? ¿O les parece que, bueno, por algo será? Yo ahí les pregunto, así no hablo solo, ya me aburrí. A mí me parece Está bien. ¿Le parece que? Está bien. Está bien. Para mí está bien. Que exista división de patrimonios. Está bien si se actúa en buena fe, si no, no, es como, dale, yo también me hago otra cosa y después cago a la gente. Y pasa también, sí, se arma mucho para eso. Suele Buenas, pasar. profesor, yo tengo una duda. Dígame. De que no entiendo la lógica de que si yo tengo una persona jurídica y lo que gano con esa persona jurídica pasa a ser mi patrimonio, pero cuando voy a quiebra no me pueden retener nada a mí porque es de la persona jurídica, digamos. El problema está con la persona jurídica y no conmigo. Como que no entendería esa lógica. No sé si es que no lo entiendo o es así. No, es que está bien su lógica, está perfecta. ¿Por qué? Porque las personas jurídicas muchas veces lo que tienen son patrimonios. ¿Sí? Vamos a ver después cuando avancemos, tienen nombre, patrimonio, etc. Y como las personas jurídicas, en muchos casos, están formadas para generar dividendos, básicamente las sociedades comerciales se forman para generar plata, porque uno no forma una sociedad para perder, forma una sociedad comercial para ganar. Lo cierto es que después dice los estatutos, la ley de sociedades, bueno, todo lo que ustedes vayan viendo, que los dividendos o las ganancias que pueda haber de esa persona jurídica se va a dividir entre los socios. Pero a la vez que cierta parte de esa ganancia tiene que estar también como reserva. Por eso que siempre, cuando las sociedades son más grandes, siempre se pide que haya reserva. Vos no podés abrir una sociedad sin reserva. No te abren las cuentas bancarias, no te permiten hacer contratos y demás si vos no tenés siempre una reserva de plata que básicamente garantiza algunas cuestiones mínimas. A partir de que vos garantizás la reserva, que son estos fondos que quedan ahí reservados, para poder hacer frente, que nunca alcanzan, que nunca sirven porque los montos son pobres. Yo hace años atrás trabajaba para unas empresas y nos pedían, ya en el 2008, 2007, por ahí, en aquel momento pedían 8.000 pesos para constituir y para tener de fondo una persona jurídica. Era poquito, ¿no? Porque vos con esa persona jurídica podías después contratar proveedores, contratar empleados, hacían un desastre después con las personas jurídicas, y yo les cuento cómo se armaban, ¿sí? Parte del pasado de que uno dice, bueno, así aprendí, pero sí, se usa y se usa muy mal muchas veces, pero es cierto lo que dice el compañero, las ganancias en muchos casos, lo permite la ley, van para la persona física. Ahora resulta que cuando la persona jurídica está complicada, la persona física no la podemos
no la podemos tocar mucho, salvo, después veremos, si, como acá algún compañero nombró, cuando se actúa, Mateo, cuando se actúa de mala fe o para las estafas. Ahí directamente vamos a ver que aparece una frase que en el derecho comercial y societario se conoce como correr el velo social, significa lo dejamos de lado y atacamos a la persona, y esto se va a dar básicamente cuando yo constituyo personas jurídicas, básicamente para estafar a otros, que muchas veces se hace. Ahí directamente no me voy a poder amparar en la persona jurídica si lo que se demuestra es que fue hecha exclusivamente para eso, como yo les comentaba. Armabas una persona jurídica y con esa persona jurídica salías a hacer promociones con trabajadores, salías a alquilar algún lugar que después no pagaban, te llamabas a proveedores, contratabas internet, bajabas el pilar de la luz, hacías todo con la persona jurídica, ¿sí? Con ese fondito que te habían pedido que vos deposites. Cuando todo eso estaría mal, se lavaban las manos y se iban. Profe, ¿Sí? tengo una pregunta. Por ejemplo, en el caso de una concesionaria de autos, ¿no? El Sí. presidente de la concesión, del lugar, una vez que vendió una cierta cantidad de autos, suponete que declara la quiebra porque en realidad verdaderamente no puede pagar y no le entrega autos a una gran cantidad de gente. Esa gente hace la denuncia. ¿No pueden ir contra los bienes del presidente de esa fundación o aplicaría el mismo principio? No, Tipo, no se pueden se embargar los bienes. aplica el mismo principio. Se aplica el mismo principio. Lo que tienen los lugares de las concesionarias grandes es que muchos de los autos que ingresan a nombre de la concesionaria. Y bueno, después va a ser todo un tema de justicia quién manotea esos autos o cosas que quedaron trabadas ahí, pero la mayoría sale perdiendo. Por eso que cada vez, porque están los famosos, la palabra que escuchamos a cada rato, monopolio o no monopolio, pero cada vez las empresas de autos siguen siendo las mismas de siempre porque la gente a la vez quiere hacer eso. O sea, me metí en el famoso plan rombo una vez, listo, perdí. Me metí con una que apareció acá, 2 o 3 que aparecieron acá en Independencia, perdí. Entonces, mirá, ¿sabes qué? Contratá con los de siempre. Contratá con los de siempre que el auto lo van a tener. ¿Sí? Y no, pero esto me vienen con una buena, me dicen que me van a... Bueno, vos haces lo que quieras. Yo, mi Juárez, te digo, andá a los de siempre. Porque vas a tener donde golpear la puerta en todo caso. ¿Sí? Dice, en las buenas está la persona jurídica y en las malas beneficiario. Y sí, Ana, un tema. ¿Sí? Pero mire, esto funciona así. Ustedes zafan, miren qué bueno que ha sido la vida con ustedes, ustedes zafan de toda una parte que tenía que ver con las teorías que hablaban de la Constitución, la finalidad de las personas jurídicas y el porqué de esta posibilidad que brinda el derecho de dividir el patrimonio. Básicamente había varias, pero la idea es esta. La idea es que las personas jurídicas cumplen un rol social fundamental, entre ellas el circuito económico. ¿Sí? Y hoy, en medio de esta pandemia, estamos viendo, y lamentablemente más lo vamos a ver, qué rol social importante cumplen las personas jurídicas, y ni hablar las personas jurídicas productivas, ¿no? Las personas jurídicas que producen, las personas jurídicas que aportan a lo que es la caja del Estado, las arcas del Estado. Entonces se decía que de alguna forma, como hay una función social importante, que es una función económica social, económica por este circuito en donde se maneja y que genera ingresos, y social porque genera empleo, de alguna forma nosotros a esa función social y económica que cumplen las personas jurídicas, un centro le tenemos que tirar. ¿Y cuál es el centro que le tenemos que tirar? No mezclar los patrimonios. ¿Sí? No mezclar, porque imaginen que si yo le digo a una persona que quiere poner una pizzería, que en el caso de que le vaya mal con la pizzería puede quedar en la calle él y su familia, lo más probable es que nadie quiera poner nada. Y al Estado como tal no le conviene que nadie quiera poner nada. Entonces, existe este sistema
cada vez se ha ido trabajando mucho más sobre que no se utilicen las personas jurídicas para la estafa, para la truchada, pero bueno, siempre en todos lados existen gente que lo utiliza mal, cada vez se la trata de encerrar más, pero la idea está en que cumple una función social importante, entonces se les permite la división del patrimonio. Esa es, digamos, la explicación. Bien, ¿nos queda la última? Sí, nos queda la última. Bueno, y acá, en la inoponibilidad, que tiene que ver con esto que veníamos charlando, la posibilidad de hacer, ¿qué significa responsabilidad? Bueno, acá varios hablaron de ilicitud, varios hablaron de mala fe, varios hablaron de cómo puede ser que se actúan de esa forma, igualmente no podamos. No, bueno, se actúan de ciertas formas, el derecho tiene prevista esta idea de llegar a las personas físicas, ¿sí? No es que esa columna o esa separación o esa barrera que hay entre patrimonios y entre personas está ahí de manera inamovible. Está ahí, pero también está la posibilidad de correrse, que yo le decía recién, correrse del velo, que era quitar ese velo, quitar esa pared y poder meterse contra los demás. Está. ¿Y cuándo lo vamos a poder hacer? Lo vamos a poder hacer con la idea de la inoponibilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice que la persona jurídica va a estar siempre, digamos, diferenciada, siempre y cuando no sea utilizada para fines ilícitos. ¿Por qué? Porque cuando esto sucede, aparece la figura de la inoponibilidad. ¿Qué significa? Hacer responsable a las personas físicas, ¿sí? Que era lo que estábamos pidiendo, lo que estábamos renegando recién. Bueno, ojo, ¿sí? Si queda claro que lo usaste para esto, te vamos a hacer responsable, y hoy con los medios tecnológicos y con todo que hay, es mucho más fácil determinar estas cuestiones. Es una figura muy utilizada en el derecho concursal, que les nombré recién, el societario, y también esta figura se aplica mucho en la idea del fraude a la ley. ¿Qué significa inoponibilidad? Bueno, acá yo hice la explicación, pero muchos después me preguntan, no me quedó claro inoponibilidad, no sé de qué estamos hablando, no me quedó clara la idea, y yo cuando leo esto digo, no, está bien, capaz que ni a mí me queda claro porque estoy explicando, pero no estoy dando la idea central. Si yo, por ejemplo, soy una persona a la cual estafaron o a la cual por medio de una persona jurídica digamos, se constituye como víctima, inoponibilidad significa que a mí, la persona que fue víctima de un ilícito, vos me vas a querer decir, cobrate con Juancito SRL. Y yo de este lado te puedo decir, no, Juancito SRL no me lo vengas a oponer ahora en el medio, diciéndome cobrate con él. Porque de acuerdo a como vos te comportaste, a mí no me podés oponer Juancito SRL porque te voy a hacer responsable a vos. Entonces eso significa inoponibilidad. Significa no me podés oponer la persona jurídica para zafar. Eso que vos hiciste hace que la persona jurídica no me sea oponible. ¿Bien? Después viene la explicación que está acá. Pero la inoponibilidad es esa. Está contemplado en la ley de sociedades. Sí, es la ley 19.550, pero no se metan mucho en eso. Con esto alcanza. Con esto que estamos viendo, vamos a ver lo que es. Y simplemente el artículo 58, que sí, que es un pedacito dentro, porque yo también renegaba la vez pasada cuando tomaba oral. A ver, chicos, les preguntaba cositas como esta de Power mío, que ustedes saben que no tiene más de 10 diapositivas. Digo, bueno,
Entonces, "Oye, ¿de qué está hablando? Inoponibilidad, no sé, no me acuerdo". Y yo digo, está dentro de una diapositiva de 10 hojas. No me acuerdo de hacerlo, lamento, no podemos avanzar, les soy sincero. Ahora, si te pregunto un fallo de la página 543 del libro de tal, bueno, pero no saber algo de un Power de 10 hojas, vamos a estar complicados. Cuando hubiera mala fe, entonces se aplica la inoponibilidad. Es una de las posibilidades, ¿sí? Es una de las posibilidades, le pregunta Valentín. No siempre, porque la mala fe hay que probarla como hay que probar la buena fe. Así como en su momento hablamos de buena fe, hay que probarla, la mala fe también hay que probarla. Sí, si la mala fe lleva a un error, cuando veamos error, cuando hay propagandas truchas o cuando te encajan una supuesta oferta que no era, un supuesto beneficio que no es, ahí más que nada, sí, acá veía a Mateo así, cuando me tira error, pero ahí se compuso, ¿no? ¿Alguno que levante la mano? ¿Ahí compuso? Sí, sí. Ah, bien, ahí compuso. Le decía que no siempre la mala fe. Si la mala fe lleva un acto delictivo, sí. Si la mala fe lleva a una confusión del tipo error, vamos a ver después que es error de los vicios de la voluntad y no se aplica esto, sino que tiene previsto otras sanciones y otra forma de resolver. No siempre la mala fe lleva a la inoponibilidad. Y creo que, sí, terminamos. Bueno, como siempre, son libres y el que no me pregunta, yo siempre me quedo un ratito más acá. ¿Vamos a seguir viendo con usted este tema, doctor? ¿Persona jurídica? Capaz. Bien. Capaz. Sí. Porque no está el cronograma todavía, así que bueno, por eso, para ir más o menos. Recién estaba viendo así que hablaban del cronograma. Sí, es verdad, porque está armado el cronograma para la primera parte. A mí, yo no doy clase los jueves. Claro, sí, hoy estaba la doctora Yo Oviedo, doy me clase parece. los miércoles, pero mis compañeros no les gusta persona jurídica. Ah, bueno. Así que seguro la terminás dando vos. Y muchas veces pasa. A mí me parece, no digo que con esto soy el alma de la fiesta ni que la gente me aplaude por la vida, pero bueno, estamos en derecho. lo tenemos que ver. Dice, una consulta, dice un compañero, pero me explicó por privado, no sé si quiere que la lea o no. Si compraste algo por tienda virtual y el comienzo... no, bueno, hay que ver si te dieron boleta, Rodrigo, no te dieron boleta. En el caso de que te hayan dado boleta, hay que ver qué dice la boleta. La boleta va a ser la que te va a determinar si vas a poder reclamar o te boletearon. Porque de ahí viene el boletearon. De ahí viene el boletearon. Por ello, bien. Gustavo, qué alegría que a la persona jurídica le guste. Esto es un logro. Gustavo se levantó con pila. Está bien, Gustavo. Está bueno que le guste. Profe, Diga. a mí me quedó una última duda sobre la inoponibilidad, en el sentido de que se puede usar en dos sentidos, ¿no? Por ejemplo, en un caso donde quieran ir sobre la persona humana, por decirlo de una manera, se le puede decir, no, esta cuestión es inoponible a la persona, sino que se tiene que reclamar a la entidad jurídica. Y por la otra parte, cuando se actúa, por ejemplo, con fines ilícitos, existiría como, no sé si se dice así, pero punibilidad, en el sentido de que es punible porque la persona cometió un acto ilícito al crear la sociedad y con el fin de una estafa, ¿no? Claro, el tema ahí que vas a tener un tema que es de oponibilidad y después la palabra es, el otro es imputabilidad, ¿no? Que es, cuando uno habla de imputabilidad, habla de hacerse cargo de cierto accionar. La imputabilidad existe tanto en el derecho civil como en el derecho penal, ya pasaremos por ahí. El derecho penal toma el criterio de imputabilidad de las consecuencias, nosotros lo vamos a ver en civil, que yo tengo dicho todo un cuadro ahí para que se entienda, pero no, a ver,
la inoponibilidad está vista o está prevista siempre en esta idea de tratar de llegar a las personas físicas. Siempre está vista de ese lado. Porque naturalmente la persona jurídica es quien responde. Entonces no hay mucho más que lo que ya hay sobre eso. Decir que la persona jurídica es la que responde. Ahora, si yo me quiero correr de esa regla general y de toda esa reglamentación, ahí la posibilidad que tengo es usar la figura de la inoponibilidad con las herramientas que ya verán en sociedades y quiebras. ¿Sí? ¿Cómo hago yo para correrme? ¿Qué cosas debo probar y hasta dónde? Porque ya les decía recién, una cosa es una estafa, otra cosa es que me hayan hecho caer en un error, porque no. Te pasa con los autos. A mí me pasaba, un amigo me dice, no, porque un auto y yo voy a pagar una cuotita de 3.000 pesos. Y vos le decís, bueno, pero pará, pero ¿te contaron estos 53 rubros a la par? La cuota pelada, sí, es 3.000. No, pero ¿qué cosas? Esto. Bien, entonces a vos te dicen, tenga su auto por 2.500 por mes y resulta que cuando te llegan las cuotas son de 18 lucas porque te incluye el seguro, porque te incluye... decir, bueno, ahí yo no sé si va a ser inoponible. ¿Sí? Pero yo te puedo asegurar que lo hicieron con mala fe, que vos te fuiste contento a tu casa diciendo, pero 3 lucas por mes, qué obvio que quiero un auto, ¿dónde firmo? Después muy difícil de probar, que no te dijeron que era 18 sino 3. Dice, bueno, señor, pero es obvio que usted paga seguro. Pero yo quería el de acá a la vuelta, que me dice 2.000 pesos, y usted me encaja en uno de 8, porque ahora me doy cuenta que en el contrato sí o sí debería tomar ese seguro en otro. Y nunca me lo dijeron. Pero está en el contrato. De eso vamos a ver un montón. Si cursan conmigo contratos, yo doy contratos y me toca dar cláusulas abusivas y me toca dar todas estas situaciones de abuso, para no arroscarlos demasiado. Pero no siempre la mala fe te lleva a la oponibilidad. Eso quiero que quede claro. Bien. Bueno, a ver, tengo una mano en el chat. No, bueno, no queda nada, parece que no hay más preguntas. Me voy despidiendo. Hasta la próxima.